Good morning, everyone. I am Irela Guevara, OAM Program Director. On behalf of our director, Theo Baboon, and the rest of the OAA team, I give you a warm welcome to this virtual conference. Thank you for joining us in this important conversation on the role of religious actors in Nicaragua upcoming elections, which will take place against a backdrop of ongoing political repression by the government of Daniel Ortega. Amid mass protests and civil society resistance to heavy-handed tactics by the government or by the Ortega regime, Ortega's Catholic Church have sought to mediate between opposing sides and advocate for justice and accountability in response to human rights violation by government forces and supporters. Before we begin, let me provide you with some instructions. This will be a bilingual conversation. The presentation of our special guest today will be fully in Spanish. Moderation will be in English. Please submit your questions in the chat box, specifying who the question is for. And we will choose some of the questions and we will try to get as many of them as we can, depending on how we're doing on the time. We will do Q&A at the end, and feel free to make your questions either in English or Spanish. Our team is ready to translate your questions if necessary, depending on the questions are for. For any reason, if we're not able to cover your questions, feel free to reach out. After the event, you have my email in the invitation for this event so we can stay connected. Just for your information, the webinar is being recorded and will be available in OAA's YouTube channel for future references. Okay. In view of consequential but likely unfair elections, how will the Catholic Church act? How does the Catholic Church perceive their own role within civil society? Can the Catholic Church make a difference in the way the election is conducted and its outcome? We will be addressing all these questions and issues during this conference. We are pleased to be joined by Dr. Ryan Burke. He is a research fellow at the American Enterprise Institute, where he is focused on Latin America, specifically foreign policy, national security, and development issues. Dr. Burke has been published a variety of academic and policy journals. One of his most recent publications is about the phenomenon of authoritarian export and authoritarian learning, addressing the repressive cybersecurity law and the foreign agent law recently approved in Nicaragua. We will be sharing the link in the chat in case you would like to read it. Dr. Burke will initially be sharing his general overview of the Nicaraguan context, and we will have him again at the end for a final wrap-up and recommendations on Nicaragua. So welcome, Dr. Burke. Your presentation will be in Spanish, but he's willing to respond some of the questions that you might have at the end in English. Thank you, Dr. Burke, for accepting this invitation, and welcome. Bueno, gracias a todos. Gracias, Irela. Gracias, Outreach Aid to the Americas, por organizar este excelente y oportuno evento. Y gracias a los otros panelistas por tomarse el tiempo para participar hoy. ¿Dónde estamos hoy día en Nicaragua? Por un lado, tenemos elecciones en noviembre. Hay una vía pacífica para salir de la dictadura, con elecciones libres, justas y vigiladas. Y por otro lado, está la realidad sobre el terreno. Miren, estamos en una situación muy difícil en Nicaragua. Luego de las protestas de abril de 2018, el presidente Daniel Ortega y su esposa, la primera dama y también vicepresidenta Rosario Murillo, respondieron con una intensa represión contra los ciudadanos nicaragüenses que habían surgido orgánicamente para disputar el uso de la violencia. El resultado fue más de 300 muertos y miles de heridos. El alto representante de las Naciones Unidas para los refugiados
dice que 100,000 han abandonado el país y la Policía Nacional y los grupos paramilitares vigilan y acosan a miembros de la oposición todavía hoy. Daniel y Rosario han continuado construyendo, digamos, su arquitectura de terror y represión también a través de la legislación. Tienen una Asamblea Nacional flexible a su disposición. Los últimos meses han sido testigos de mucha actividad en este sentido. Inspirado por Rusia, demostrando también cómo los dictadores aprendan unos de otros, Ortega aprobó una ley de agentes extranjeros con el objetivo de asfixiar a la sociedad civil. Ya hemos visto a muchas de las ONGs más conocidas del país decir que cesarán sus operaciones en tales condiciones. Luego vino una ley especial sobre delitos cibernéticos que tiene también la capacidad de restringir la libertad de expresión y la expresión considerada ofensiva para el gobierno. Hay muchas disposiciones de esta legislación que crean delitos penales ambiguos. Esta legislación fue bastante impactante, pero aparentemente no lo suficientemente lejos para el gobierno de Ortega, porque también el gobierno aprobó una ley de defensa de los derechos del pueblo que restringe considerablemente el espacio político restante en Nicaragua. Y yo diría que incluso criminaliza abiertamente a la oposición nicaragüense bajo la idea de que quienes piden presiones y también sanciones a los funcionarios corruptos de Ortega son terroristas y golpistas no aptos para postularse para cargos públicos en las elecciones de noviembre. Y por último, Ortega enmendó también la Constitución para reintroducir la cadena perpetua para sancionar algunos de estos delitos, especialmente supuestamente el delito de odio. Como en Venezuela hemos visto, donde la presión preventiva y los encarcelamientos políticos se utilizan para cerrar el espacio político gracias a un cambio en el Código Procesal Penal. Ortega ahora tiene la capacidad de detener a cualquier nicaragüense por cualquier motivo por 90 días sin siquiera presentar una acusación. Entonces, esta es la arquitectura que ha construido en los últimos meses Ortega y Rosario Murillo para mantener su régimen represivo. Ahora, la comunidad internacional, especialmente los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, ha respondido con una campaña de sanciones contra los abusadores de los derechos humanos y funcionarios corruptos del gobierno de Ortega. El objetivo es utilizar las sanciones para hacer mayores demandas de elecciones libres y justas en noviembre. En términos de organizar la resistencia y la oposición en Nicaragua, claro, la Iglesia ha estado al frente de este admirable esfuerzo. Ha sido atacado por Ortega y sus fuerzas de seguridad en muchas ocasiones y seguirá desempeñando un papel fundamental en la organización de los nicaragüenses tanto dentro como fuera de Nicaragua. Yo creo que las cuestiones claves en estas elecciones de noviembre son dos. Son la unidad de una oposición fracturada y también si se puede obligar a Ortega a permanecer dentro del sistema interamericano. Esto significa elecciones libres y justas y también monitoreadas por organizaciones como la OEA. Pero no está del lado claro
todo claro en este punto si ambos objetivos son alcanzables. Gracias. Thank you, Ryan, for your presentation. Up next, we are honored to be joined by Monsignor Carlos Avilés. He's Vicar General Archdiocese of Managua since 2017. He is pastor of the Santo Cristo Las Colinas Church in Managua, director of the Casita Azul School since 1995, advisor of the Catholic movement Corsillos de Cristiandad since 1992, and coordinator of the Commission of Justice and Peace. Monsignor Avilés has pastoral experience as rector of the seminary for 11 years, and he is very dedicated to the youth ministry and lay ministry of the Catholic Church in Nicaragua. Today, Monsignor Avilés will share with us his perspective of the role of the Nicaraguan Catholic Church in the upcoming presidential elections. Claro que sí, muchas gracias, Irela, por la presentación. Quisiera, pues, al hablar del rol de la Iglesia Católica en las elecciones de este año, en primer lugar, presentar un panorama para más o menos histórico reciente de lo que ha sido la Iglesia Católica en Nicaragua, lo que viene siendo y el papel, por eso que esperamos jugar este año, ¿verdad? Entonces, si gusta la siguiente presentación. En primer lugar, la Iglesia se inserta en la sociedad acompañando a la misma sociedad. Es decir, queremos dar claro que la Iglesia refleja lo que la sociedad es. Y en ese sentido la acompaña espiritualmente, ¿verdad? Con celebraciones litúrgicas, acompañando al pueblo en sus alegrías y tristezas, ¿verdad? Sean desastres naturales, sean desastres personales, sean accidentes, muertes, etcétera, o celebraciones alegres, pues, de nacimiento de niños o de cumpleaños, etcétera. La Iglesia, pues, tiene una presencia parroquial en todas las comunidades urbanas y rurales del territorio nacional, y tenemos, por lo menos, si no tenemos la presencia directa de un sacerdote, tenemos organizados los laicos que están de delegados y directivas, pues, en todas las comunidades, repito, urbanas y rurales. También, además del acompañamiento espiritual, la Iglesia da un acompañamiento formativo, no solamente en la formación religiosa, en las catequesis, sino también en la educación cultural en general, ya que muchas veces en nuestra patria la educación, pues, no está tan no abarca a todo, y entonces la Iglesia se ha tenido que meter también con escuelas parroquiales. Tenemos un amplio número de escuelas parroquiales católicas que no son ni mucho menos escuelas caras, ni escuelas, son privadas, pero no son escuelas caras de mucho costo, sino una opción accesible a todas las personas para una educación en general. En el área formativa, pues, nos hemos metido en ello. Además, en los recientes años pasados, hasta el 2018, la comisión que manejo yo de Justicia y Paz, dábamos cursos de derechos humanos y de doctrina social de la Iglesia en diversas parroquias, a grupos de religiosos y religiosas, y la última que tuvimos fue una asistencia de más de 400 personas a este curso, y multiplicable, porque les damos material para que ellos también lo multipliquen en sus comunidades, ¿verdad? Esto, pues, lo que quiero dar claro, pues, es que la formación no es solo en el campo religioso, sino también en el campo humano, también humanista, pacifista, como dice la presentación de hoy. Y también la Iglesia acompaña a las comunidades en la caridad, ¿verdad? Se organizan, se coordinan comedores infantiles, comedores de ancianos, dispensarios médicos y diversos proyectos de ayuda a la comunidad frente a la necesidad, pues, de que no existe ningún instrumento de este tipo, ¿verdad? Hay proyectos de manejo de agua, por ejemplo, en algunas comunidades.
hay proyectos de sacar a niños de trabajar. A veces algunos niños los ponían a trabajar en algunas canteras y cosas. Entonces sacarlo y convencer a la gente que no lo envíen a estudiar a las escuelas primarias. Pues. En fin, también la atención a familias que padecen el VIH, el SIDA, también se les asiste. Y en fin, un sinnúmero de acciones en la caridad, pues que no nos tocarían directamente a nosotros, pero que la iglesia los asume frente a la necesidad pues, que hay de medicina, frente a la necesidad que hay de trabajo y de comida, ¿verdad? Entonces, se asumen muchas veces estos roles. Adelante. En ese sentido también, hasta antes del 2018, se venía denunciando la falta de empleo, la falta de salud y de educación. Esta es una realidad que tiene décadas en nuestra patria. El índice de desempleo pues anda el 60-70%, andaba conservadoramente hablando, ¿verdad? El sistema de salud pues no abarca a la niñez, a los ancianos. Pero siempre el seguro social ha sido como una caja chica que los gobiernos agarran ese dinero para uso discrecional de ellos. Y entonces siempre veníamos denunciando todo ello. Y además de la amenaza que hay siempre de que el país ingrese en pandilla o se vea como corredor de narcotráfico, ¿verdad? Porque muchas veces se habla de sistemas macroeconómicos, ¿verdad? Que se olvidan de las personas y familias individuales. Aquí se hablaba pues hasta el 2018 que venía un incremento del índice de 4 puntos por ciento, que vamos creciendo el 4 puntos, vamos creciendo el 3.5, 4.1, venimos creciendo cada año la macroeconomía, pero siempre había desempleo, falta de centros de salud, falta de educación. Es lo que en doctrina social hemos llamado vivir un capitalismo salvaje. Pues. Capitalismo salvaje, meter ahí a que la oferta y demanda, lo que se venda y estar uno sin ninguna conciencia social, simplemente regirse por sistemas económicos que van a lo macro y no a lo micro, ¿verdad? Eso lo denunciamos diciendo que hasta antes del 2018 solo se benefició de lo que aquí se conoce como empresa privada y gobierno, ¿verdad? Ellos eran los únicos que se beneficiaban en ese sentido. No es cierto que el país estuviera en bonanza y que hasta el 2018 empezó a decaer, no, ya el país venía en una debacle desde hace décadas. También eso es fruto de la corrupción en el país y la falta de institucionalidad en el gobierno, ¿verdad? Ninguno de las instituciones, sean administrativas gubernamentales, sean municipales, ninguna funciona. Todo está centralizado en la voluntad única del presidente y la vicepresidenta. Es decir, no funciona ningún otro y nadie hace más que lo que le dirigen o lo que le indican el presidente y la vicepresidenta, destruyendo totalmente pues, la institucionalidad en nuestra patria. En ese sentido, la conferencia episcopal, antes del 2018, el 21 de mayo del 2014, le dirigió al presidente una carta muy linda, propositiva, en los mejores términos posibles, podríamos decir con un nacionalismo y un amor a la patria, que llamaron hacia Nuevos Horizontes para una Nicaragua mejor el 21 de mayo del 2014. Rápidamente les digo que se tocó en esta carta. La siguiente presentación. Por favor, Irela, la siguiente. En esta carta que les menciono se presentan estos temas. Solo les toco algunos que se tocaron a mucha profundidad. En primer lugar, la familia. Nos preocupa muchísimo, estamos hablando del 2014, que no se respete el derecho a la familia, a su intimidad y a su libertad de conciencia, ¿verdad? Muchas políticas, muchas ideologías están dejando, pues, incluso avaladas por leyes que puedan decidir sobre los niños antes de los padres de familia.
Segundo, otro tema que tocaron, la problemática social. Para la iglesia, la opción por los pobres, dijeron, es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política y filosófica. ¿Por qué? Porque Dios ha otorgado su primera misericordia a los pobres. ¿Verdad? Dios ha hecho opción por los pobres. Dios ha buscado en primer lugar a la gente pobre, pues, para mostrar su amor. Y entonces esa es la opción de la iglesia, el más necesitado, ¿verdad? Y no es algo sociológico, político, filosófico o de estrategia, sino que es una opción porque Dios así lo ha hecho. Luego también el tema de los derechos humanos. La iglesia dice ahí, la fuente última de los derechos humanos, en efecto, no se encuentra en la voluntad de los seres humanos, de los poderes públicos o del Estado, sino en el hombre mismo y en Dios su creador. ¿Por qué? Porque a veces pareciera que los derechos humanos son una concesión o un favor que nos hacen los estados o que nos hacen, pues, los gobiernos, que de respetarnos o de dejarnos medios de comunicación, ¿no? Como si fuera un favor que nos están haciendo, cuando es un derecho inherente de la persona, ¿verdad? Adelante. También se tocó algunas situaciones en el Vicariato Apostólico de Bluefield, que es toda la zona caribe del país, que es casi la mitad del país de extensión. Uno de los temas más importantes que se tocaron ahí fueron los colonos que llegan a estas tierras, que destruyen los bosques para hacer potreros, para desarrollar ganadería. El indígena ve el bosque como parte de su hábitat normal. Son dos cosmovisiones distintas y dos culturas distintas, ¿verdad? Es una problemática que se está dando y tiene, repito, décadas, y que hay esta violencia, porque colonos llegan a meterse incluso a zonas de reservas ecológicas, llegan a meterse a hacer potreros, a hacer esto, y se enfrentan con los indígenas nativos y hay violencia, pues, ¿verdad? Y todo el mundo se lava las manos diciendo que este me vendió, que este me dijo, y la realidad es que el problema ahí está. También la iglesia habló sobre su independencia del Estado, el trabajo de evangelización y algunas políticas del gobierno. Deseamos compartir con el gobierno nuestra preocupación por la difusión de políticas estatales sincretistas que distorsionan la vivencia religiosa del pueblo cristiano y entorpecen una respetuosa relación entre iglesia y Estado. El hecho de que el gobierno esté utilizando continuamente frases e imágenes religiosas, cristianas, católicas, y esté utilizando incluso fiestas patronales de algún santo en el sentido, pues, para querer aparentar de que todo está tranquilo, de que no hay nada, cuando la situación del país es grave y es difícil. Y incluso en esta pandemia, pues, la iglesia ha prohibido procesiones y cosas que aglomeren personas, y el gobierno, mediante la alcaldía, las promueve como para decir, aquí el pueblo es el que manda y el pueblo es el que hace, aunque eso te exponga, pues, a que quede contaminado con este virus que anda, ¿verdad? Otro tema que tocaron es la institucionalidad. A lo largo de estos años, el acelerado avance de formas de agresión autoritaria por vía democrática que los obispos de América Latina detectaban en algunos países del continente, el documento de Aparecida, el número 74, fue alcanzando niveles considerables en Nicaragua. Es decir, que todo eso que se ve a nivel de toda Latinoamérica, en Nicaragua, pues, en un país pequeño y pobre, es increíble, pues, el nivel de falta de institucionalidad, cómo ya no hay independencia de ningún poder, pues. Y cosas tan ridículas como recuerdo una noticia de una alcaldesa que se tomó una foto con la embajadora de Estados Unidos, y por el simple hecho de haberse tomado una foto con ella, la quitaron del cargo, la quitaron de alcalde y nombraron a otra. Sin consultar a ella, se tomó una foto con el embajador. O sea, ridiculeces como esa que demuestran la falta de institucionalidad en el país. Adelante. En la carta también dicen, a partir del resultado de las elecciones del 2011, la concentración de poder, la corrupción gubernamental, la confusión Estado-partido, el sometimiento de los poderes del Estado a la voluntad del Ejecutivo, el irrespeto a las leyes, la falta de seguridad jurídica,
el tráfico de influencia, la intolerancia política, el dominio sobre la casi totalidad de las alcaldías del país, hasta llegar a las últimas reformas constitucionales, han agravado en modo sumamente alarmante la situación actual del país y su futuro. Recuerden que estamos hablando en el 2014, hoy dupliquen eso con todo lo que nos acaban de explicar de las leyes pues, que buscan cómo justificar su actuar injusto, entonces multiplican leyes para eso. O sea, esto se viene duplicando y acrecentando. Todo lo que es puesto en esta carta, dice el obispo, es fruto del espíritu de pastores de la iglesia que esperamos y desean todo lo mejor para Nicaragua. Confiamos en que el gobierno de la República acoja nuestro humilde aporte con buena voluntad. Eso quería hacer yo referencia a esa carta, pues, e incluso hacen referencia a reformar el Consejo Supremo Electoral, etc. Es una carta muy interesante, muy propositiva. Esto antes del 2018. Ahora, desde el 2018, la Iglesia ha continuado acompañando al pueblo en su historia, en la misma denuncia. Lo anterior expuesto, que ya se dijo, pues toda esa falta de institucionalidad, corrupción, etcétera, llevó a un estallido social en el 2018, en abril del 2018. Esto se dio fruto del mal manejo de incendios forestales en reservas ecológicas que ya detonó ciertas protestas, y la gota que derramó el vaso fue que querían cobrarle impuestos a las personas ya jubiladas por el Seguro Social. A los ancianos que ya reciben su Seguro Social le querían quitar el 5% de eso, su seguro, no sé para qué, para el mismo Seguro Social. Entonces, eso detalló una ola de protesta que fue, como ya había sido anteriormente, brutalmente reprimida, pues con violencia, con gente motorizada, con casco, por la policía, etcétera. Lo cual causó pues ese estallido social que el gobierno no se esperaba, ya que se unieron universidades privadas y públicas. Ellos querían controlar universidades públicas y sin embargo la UNI, la UNAM, Managua y todas las universidades públicas se unieron a las universidades privadas, la UPOLI, la UCA, todos se unieron a las universidades privadas en estas protestas, ¿verdad? Frente a ese estallido triste, una noticia triste que todos los días despertábamos y las noticias, los 3 muertos, 4 muertos, 2 muertos, 3, una angustia terrible que decíamos ni un muerto más. Ante la represión y la violencia, el arzobispo de Managua sugirió un diálogo para evitar violencia y muerte, y que eso se fue gestando pues meses después en el año 2018. Las acciones de la iglesia en ese sentido fue que apoyamos las justas demandas y acompañamos a los ciudadanos de todos los estratos sociales en las protestas cívicas espontáneas que cotidianamente se realizaban. Yo recuerdo que aquí a las 2 de la tarde era cantidad de gente que se iba a las protestas y regresaban a las 5 o 6 de la tarde contando que si les dispararon, que si les tiraron balas de goma, que los persiguieron, etc. En ese sentido, cuando se fueron radicalizando la represión, ya dejaron de disparar balas de goma y empezaron a disparar balas de verdad, abrimos todos los templos. ¿Verdad? Cuando ya hubieron tomas y tranques, abrimos todos los templos para socorrer heridos y perseguidos por la represión. Y gestionamos también entregas de presos. Cuando nos decían me echaron preso tal, buscábamos cómo gestionar y ir a sacarlo, ¿verdad? Del chipote generalmente. Y así nos llevó pues en ese año, en mayo, a participar en un diálogo nacional y en comisiones de seguimiento de dicho diálogo. Es decir, yo fui asesor del obispo en ese diálogo y coordiné una de las comisiones de seguimiento. Casualmente la comisión de verificación y seguimiento estaba a mi cargo de ese diálogo y debemos tener claro que el gobierno no quiso cumplir ningún acuerdo y solo utilizó este diálogo para ganar tiempo, fortalecerse frente a las protestas populares hasta llegar pues a hacer la operación limpieza en donde murió gran cantidad de gente. En estos últimos 2 años se ha radicalizado la persecución violenta a los ciudadanos. La Iglesia Católica no es la excepción. Esto es como diremos, estructuralmente, ¿verdad? Nuestra Cáritas
y todas nuestras organizaciones que tenemos no las dejan funcionar bien, no las dejan introducir alimentos, no las dejan introducir nada por las aduanas, y es una persecución, así como a la gente, la iglesia refleja lo mismo. La iglesia católica no es la excepción, igual estamos manos arriba, estamos desarmados frente a esta gente. Lo que hemos hecho es procurado llevar una palabra de consuelo y esperanza al pueblo. Ya llevamos por lo menos dos años, año y medio, en que estamos sacando a nivel de sacerdotes unos mensajes pues, dirigidos al pueblo, tratando de llevar una palabra de consuelo y esperanza. También se han tramitado ayudas de forma sigilosa. Comunidades de fuera de Nicaragua han hecho colectas, nos las envían. Y las hemos utilizado para personas que, por ejemplo, han perdido sus casas, que se las incendiaron, o para tiendas y pequeños negocios familiares, que alguien que tenía una cuestión para reparar bicicletas, se le dan insumos para que vuelva a abrir el negocito, en fin, o materiales para una costurera, para que tenga una máquina de coser, o que tenga materiales de trabajo como telas, etcétera. Eso se ha seguido haciendo de manera sigilosa, porque lo hacemos abiertamente, pues exponemos a la gente y nos exponemos nosotros. Pero también en estos últimos 2 huracanes que golpearon el país, el año pasado, ahí estuvo presente la iglesia, y no solo en la costa Caribe, sino también en toda la costa pacífica, pues se enviaron toneladas de ayuda que se recogieron en las parroquias, toneladas de ayuda que se dieron en toda la costa del Pacífico también, desde San Juan del Sur hasta allá en la zona de Carazo, pues, en la Conquista, todas las playas que están en todas esas zonas, se procuraron ayudar con ayuda materiales, pues alimentos, agua, etcétera, lo que necesitarán, además de enviar ayuda también a la costa Caribe por medio de las diócesis de allá que se vieron afectadas. Adelante. Y en este año electoral, finalmente, queremos dejar claro que no invitamos ni optamos por ninguna alternativa política particular. O sea que la iglesia como institución no va a decir sigan aquí o sigan allá. Lo que sí hacemos es a los fieles católicos, laicos, que sí pueden participar en política, los exhortamos a participar en todo proceso social que conlleve sobre todo el bien común. Y es como una obligación cristiana de caridad. Eso lo estamos enseñando a toda la gente. Para ello ponemos a disposición el gran magisterio universal que tiene la iglesia, encíclicas de los papas, y el magisterio particular, que aquí en Nicaragua tiene más de 50 años, que tiene nuestra iglesia en lo concerniente a lo social y a lo político. Y como dijo el cardenal Brenes, para eso están todas las estructuras evangelizadoras de la iglesia aquí en Managua, que abarcamos Managua, Masaya y Carazo. Son 20 comisiones de pastoral, que todas ellas, pues, cuando el arzobispo instruye, empezamos también a dar toda esta educación social, ¿verdad?, frente a la participación en cuestiones sociales y ciertamente frente a elecciones. Adelante. Queremos enseñar a la gente a distinguir entre participación política en sentido amplio y participación en partidos políticos concretos. La iglesia participa en política en sentido amplio porque es el bien común. Y hablamos del bien común y como nicaragüenses nos referimos y nos preocupa todo el bien común. Pero ya en política en sentido particular, ya solo los fieles laicos pueden participar en determinadas partidos políticos o acciones políticas, grupos políticos u organizaciones políticas que ellos consideren que van a dar una solución al bien común de la sociedad. Enseñar cómo saber elegir a un candidato es parte de la, como diremos, de todo el bagaje que tiene nuestra doctrina, ¿verdad? La obligación de participar en conciencia en una votación, de que el voto es secreto, de que nadie te puede manipular tu voto, en fin, todo ello. Pero también en este año surgen muchas dudas. En primer lugar, hay condiciones electorales. ¿Será posible ir a elecciones si no te dejan manifestarte? Están coartados los derechos de los medios de comunicación.
no te dejan reunirte, no te dejan organizarte, no te dejan marchar en la calle. La pregunta también que nos hacemos, participar en una contienda política de este tipo, ¿será avalar otro fraude o será el único camino? Estamos claros que el único camino pacífico, un camino pues pacífico y democrático son las elecciones, pero hay que ir a esas elecciones con los ojos cerrados, sin ninguna condición, ¿verdad? Son cuestiones pues que nosotros también presentamos, ¿verdad? Y en ese sentido pues invitamos a discernir a las personas. Gracias. Muchas gracias, Irela, muchas gracias. Panelists for today. Please welcome Carlos Guadamuz. He's a lawyer and human rights defender since 2005 as he joined the Nicaraguan Center for Human Rights, CENIT, where he collaborated in the area of defense and complaint. He conducted investigations into violations of individual and collective human rights, including labor rights, union rights, women's rights, children and elderly, as well as indigenous people. He actively participated in human rights defense activities through formal and non-formal actions during the outbreak of April 2018 until his forced displacement a couple of months after in July to Costa Rica. In 2019, he joined the Human Rights Initiative Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. And we would like to hear from Carlos the perspective of a human rights defender and how do they work to support and the documentation and reporting process of the repression suffered by the Catholic Church and other religious groups in Nicaragua. And we also would like to hear from him the expectations in the increase of violence in repression tactics of the government Ortega in the electoral context. So welcome, Carlos. Buenos días a todos y todas. Soy Carlos Alberto Guadamuz, defensor de derechos humanos del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más y desde el exilio acá en Costa Rica. Esta mañana quiero compartir con ustedes que en mi país, además de que se han cometido crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a derechos humanos que lesionan el derecho a la vida, a la libertad personal, integridad personal, a no ser sometidos a tortura, al derecho de manifestación, asociación, libertad de expresión, entre otros derechos, incluyendo el que nos convoca esta mañana, como lo es el derecho de libertad religiosa. Este derecho que en nuestra Constitución política se recoge en el artículo 29 y establece que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión. El artículo 69 establece el derecho al culto, y en tal sentido a manifestar sus creencias religiosas en privado o en público, mediante el culto, las prácticas y su enseñanza. Y el artículo 49 establece el derecho de constituir organizaciones, incluyendo las religiosas, con el fin de lograr la realización de sus aspiraciones según sus propios intereses y participar en la construcción de una nueva sociedad, todo en el marco de un Estado laico, así definido en la Constitución, donde deba existir separación de las funciones y obligaciones del Estado. A pesar de ello, en Nicaragua, los sentimientos religiosos han sido objeto de manipulación de los sectores políticos para ganar adeptos, considerando que las y los nicaragüenses se declaran católicos en un 49% y evangélicos en un 30%. De esta forma, el régimen Ortega Murillo, como parte de una estrategia para establecer el control social y perpetuarse en el poder, utilizan símbolos, fechas y mensajes religiosos para manipular la conciencia ciudadana, construirse un entorno mítico en relación a su personalidad y a los símbolos partidarios que controlan y ejercer sin límites el poder. Sin embargo, esta manipulación no ha sido nueva dentro del FSLN. Por ejemplo, en la década de los 80, las celebraciones religiosas de la gritería fueron masificadas desde el Estado. Los sentimientos y creencias en disputa se evidenciaban en mensajes de
Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siempre. Por el de Sandino ayer, Sandino hoy, Sandino siempre. Manipulaciones que fueron consideradas también por una ofensa dentro de las jerarquías, que rechazaban esta manipulación, denunciaban los abusos y se convirtieron en blancos de ataques. Mientras en los círculos de los comités sandinistas se estudiaba la religión es el opio de los pueblos, expresión de Carlos Marx, el oficial proclamaba: entre cristianismo y revolución no hay contradicción. En el mismo tiempo se expulsaron a sacerdotes, se realizaron conspiraciones para descalificar voces religiosas. En resumen, los que no estaban con ellos eran calificados como contras. Entre 2000 y al 2006, en un país deteriorado en sus derechos económicos y sociales, incrementada la corrupción y con frecuentes explosiones sociales provocadas por grupos sandinistas, Ortega y Morillo se acercan nuevamente a la iglesia, se casan y utilizan mensajes religiosos y de unidad para ganar seguidores. Esta estrategia, junto con reformas electorales que disminuían el porcentaje de votos para ganar las elecciones, los llevaron al poder en 2006. Fue gracias al pacto Partido Liberal Constitucionalista, FSLN, del año 2000. En 2014 realizan una reforma a la Constitución Política que modificó elementos dogmáticos del Estado, tanto para afianzar la construcción mítica de un gobierno al pretender manipular la conciencia religiosa, al vincular el Estado socialista a la práctica de valores cristianos. Asimismo, se pretendió aprobar e imponer una ley para declarar las festividades marianas patrimonio de la nación, que provocó el rechazo de Monseñor Mata, quien declaró que no le compete al Estado proclamarse custodia y promotor de la fiesta religiosa más grande y bella del pueblo católico nicaragüense. Asimismo, con el reglamento a la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia, que les autorizaba a participar en consejo para mediar en casos de violencia, lo que igualmente fue rechazado por la Iglesia. En el marco de las protestas iniciadas en abril de 2018 y de la brutal represión, la ciudadanía encontró en las iglesias un refugio para protegerse de las balas. En los sacerdotes encontraron un escudo para contener la represión. De ahí que vimos con valentía ejercicios de demanda de cese a la represión encabezados por sacerdotes como Monseñor Orlando Álvarez en Matagalpa, del padre Edwin Román en Masaya, de Monseñor Silvio Báez en Managua, entre otros sacerdotes que se pusieron al frente para proteger a la población aún a riesgo de sus propias vidas. Fue tal el riesgo, la entrega y compromiso que fueron forzados al exilio en virtud de las amenazas de muerte. Son los casos de los sacerdotes Juan de Dios García, Carlos Abea Balmaceda, César Augusto Gutiérrez y el obispo Báez. En los momentos más duros de la represión, en el que fuimos testigos de cómo nuestros jóvenes fueron asesinados, lesionados sin recibir atención médica, las parroquias de la Iglesia Católica se convirtieron también en centros de atención médica provisionales para salvar sus vidas. De nuevo, la población nicaragüense era un refugio para la población nicaragüense. En el informe del GIEI determinó que otros de los manifestantes se refugiaron en la catedral, donde también fueron atacados. En la catedral llegaba gente que prestaba sus vehículos para sacar heridos. Había heridos por piedra, heridos por bala, heridos por golpe. Algunos que ya ni siquiera podían respirar de tanto gas lacrimógeno. Un paramédico narra la situación que se vivió dentro del recinto. Los de la JS llegaron hasta la catedral. Después de romper la cadena del portón oeste, les dispararon a 2 vehículos que estaban ahí y quemaron 2 motos. Después de eso salieron tanto el sacerdote como las monjas a detener la agresión. Las madres que perdían a sus hijos y el pueblo que sufría este dolor iban a las iglesias a encontrar consuelo y el calor de la unidad. Los ataques por arma de fuego sufridos el 13 y 14 de julio de 2018 en medio de la operación limpieza. Jóvenes que protestaban dentro de la UNAM Managua fueron atacados con armas de fuego por fuerzas policiales y paramilitares. Dichos jóvenes se refugiaron en la Iglesia Divina Misericordia.
la cual fue brutalmente atacada a balazos. 2 jóvenes fueron asesinados. Su sangre junto al horror y dolor de los sobrevivientes, acompañados por sacerdotes en esa parroquia, son testimonios del crimen y la infamia que nos desgobierna. Luego del ataque y de la mediación de la Cruz Roja e Iglesia Católica, los jóvenes salieron resguardados y trasladados a la catedral, donde fueron entregados a sus familias. Posteriormente, no pocos de ellos fueron víctimas de la persecución, la cárcel y el exilio. En diciembre de este año, el padre Mario Guevara, sacerdote de la catedral, fue atacado con ácido en su cuerpo por una extranjera de origen ruso, que meses más tarde fue dejada en libertad a pesar de la gravedad del ataque. Mientras tanto, Monseñor Silvio Báez recibía constantes amenazas de muerte y fuertes campañas de descalificación. Durante los casi 3 años que van religiosos, son verdaderos acompañantes del dolor de todo un pueblo y han asumido las consecuencias de un régimen vengativo que en nombre de Dios persigue, mata, encarcela y expulsa a la ciudadanía que reclama libertad. El gobierno presionó incluso públicamente para provocar la salida del Monseñor Báez de Nicaragua, quien tiene una autoridad moral y religiosa que es escuchada por el pueblo. Su salida se da en los primeros meses de 2019 en un contexto total de hostigamientos, persecución y amenazas continuas contra sacerdotes, incluyendo detenciones ilegales y golpizas como la sufrida por el padre Edwin Román. Aunque el gobierno ha tratado de mantener una narrativa de intento de golpe de Estado que fue controlada y que todo está normal, lo cierto es que la represión ha continuado con modalidades distintas y de diversas formas que nos recuerdan que nada está normal, debido a constantes detenciones ilegales, impedimentos de movilización, asedios policiales y campañas de desprestigio contra activistas, así como la aprobación y entrada en vigencia de leyes severamente restrictivas. Solo el año pasado, el Monitoreo Azul y Blanco identificó al menos 45 eventos de agresiones contra capillas, sacerdotes y religiosos laicos. Entre estas agresiones destacan la negación de instalación de centros de información sobre la pandemia COVID-19, ataques con piedras, asedios, profanaciones de templos y símbolos religiosos, daños sobre bienes inmuebles, detenciones y allanamientos ilegales, cancelación de estatus migratorio a sacerdotes de origen extranjero. El ataque terrorista en Catedral Metropolitana con la destrucción el 31 de julio del 2020 de la imagen de la sangre de Cristo con más de 380 años en Nicaragua. El atentado contra la vida de sacerdotes, intimidación y amenazas de muerte, ataques de odio y desprestigio contra jerarcas eclesiales desde las estructuras de propaganda. En un contexto de pandemia, la Iglesia Católica decidió suspender las actividades religiosas y dirigir otras de manera virtual. Sin embargo, la pareja en el poder, que no adoptó medidas de distanciamiento, organizó sus propias fiestas y procesiones para ponerlas en función de la familia experta, de esta familia experta en hacer uso de un lenguaje pseudo religioso y con la idea de venderse como un gobierno, como un poder o gobierno divinizado. Desde el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, expresamos el reconocimiento a los obispos, sacerdotes y todas las personas religiosas de la Iglesia Católica por identificarse con el dolor y sufrimiento del pueblo y su juventud. Nos solidarizamos con los ataques sufridos y exigimos al Estado el cese de esta represión, el respeto del Estado laico definido constitucionalmente, como también el derecho de pertenecer o no a una religión o practicarla individual y colectivamente. Nunca más dictadura, nunca más impunidad, nunca más olvido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Irela. Gracias, Carlos. We will hear final remarks from Dr. Burke. Dr. Burke, please go ahead. Bueno, yo voy a hacer un breve resumen de dónde estamos ahora y cuál debe ser el componente internacional
de esta lucha también, porque creo que es un componente muy importante. Otros actores que son importantes en esta situación, en esta lucha. Evidentemente, como han dicho los participantes, estamos en una situación muy difícil en Nicaragua. No queda mucho tiempo entre ahora y noviembre y queda muchísimo por hacer antes de que podamos sentar las bases para unas elecciones libres y justas. Estados Unidos debe continuar su campaña, en mi opinión, contra los funcionarios corruptos de Ortega, idealmente Canadá, la EU, UE y otros actores de la región se unirán a estos esfuerzos. La administración Biden es muy nueva, pero aún así no tengo la impresión de que Nicaragua sea una prioridad alta para el equipo de América Latina. Es lamentablemente, pero solo estoy siendo honesto. Yo haré todo lo que esté a mi alcance para revertir esto, pero creo que Venezuela, México y Triángulo Norte son las prioridades para la administración en la región en América Latina. Sin embargo, Estados Unidos debe seguir centrado en Ortega y su dictadura en Nicaragua. Y si tengo razón, es posible que el papel de la Iglesia sea aún más importante en las elecciones para luchar por derechos humanos y la dignidad del ser humano. Importante centro de organización social independiente del Estado en las elecciones de noviembre. Les pido disculpas porque mis vecinos están haciendo unas renovaciones, entonces esto es los eventos en tiempos de COVID. A ver, las Naciones Unidas también pueden jugar un papel importante aquí. El secretario general Antonio Guterres debería nombrar, en mi opinión, un representante de Nicaragua para informar a la ONU sobre la situación en el terreno. También tenemos la resolución aprobada por la OEA en octubre del año pasado, y esta resolución exigía que Nicaragua hiciera concesiones en materia de democracia y regresara a una senda de elecciones libres y justas con fin de plazo en mayo. Este plazo se cierne sobre Ortega ahora. Yo tengo la impresión de que Ortega esperará hasta el último momento para hacer cambios de acuerdo con esta resolución. Y yo creo que probablemente serán cambios cosméticos únicamente en la ley electoral. Y creo que es muy importante en este punto que mantengamos la presión sobre Ortega para que vaya más allá. Claro, Nicaragua necesita más que reformas cosméticas. Dada esta arquitectura represiva de Ortega que mencioné en mis primeros comentarios, las reformas cosméticas le permiten mantener un alto nivel de represión y un espacio político muy cerrado en el país. Entonces hay mucho por hacer y no hay mucho tiempo. Muchísimas gracias, Irela y todos los participantes. We have received, I think we're going to the Q&A portion of the webinar. And we have received a question from someone of the attendees that has a question specifically for Monsignor Aviles. And I'm going to read it in Spanish. We have already copied the question in English in the chat. Dice Monseñor, la pregunta para usted. El gobierno del FSLN ha conocido por priorizar la distribución de servicios públicos
en favor a sus miembros sandinistas en las comunidades. Desde los eventos de abril del 2018, ¿ha visto usted que esta política sandinista ha continuado? Y si usted considera que esta política está siendo utilizada como una estrategia de avanzada a las elecciones de noviembre para movilizar más apoyo dentro del partido. Creo que debe de quitar ahí está. Uh-huh. Indiscutiblemente que si es una política de este gobierno, no hacer nada como gobierno pues, en general, sino todo hacerlo como propaganda para su partido. O sea, no hemos tenido tiempos normales, pues, pero en estos tiempos de violencia también. Y así, aunque sea un acto de gobierno en general, como inaugurar una carretera, un puente, todos lo hacen como si fuera propaganda de su partido político. Incluso el Estadio Nacional de Béisbol, que lo regaló un gobierno, Comentero regaló los millones, ellos lo inauguran y hacen propaganda como que hacen propaganda para su propio partido. Y ahorita en los huracanes que acaban de azotar la costa Caribe, constatamos eso. La gente nuestra que iba a dar ayuda también, constataron que las caravanas del gobierno iban identificadas con banderas del partido político y solo iban ayudando y haciendo propaganda de su partido político, pues, y no como una ayuda en general a todas las personas. Es una política de ellos eso, mantener siempre una permanente campaña como que esa confusión partido-estado, como que todo lo que hace el Estado es del partido político de ellos. Eso es una campaña y sí lo han mantenido siempre, eso lo han mantenido siempre en todo, incluso cuando vienen elecciones, de dar la cédula al que no es del partido se la venden, al que es del partido se la regalan o se la hacen llegar más rápido y al que no es del partido pues se le dificulta la entrega de la cédula. En fin, todo lo que se pueda manipular para una elección y para un partido político, ellos lo han hecho, claro que sí. Muchas gracias, Monseñor. I think we're going to hand it to Irela at this point because she has other questions that we have received previously, and she's going to share them with you and the panelists. Sí, recibimos otra pregunta. It says the OEAs can only do election observation if the government requests it. It is a possibility in this situation. Maybe we can hear from you, Ryan. Maybe you can jump in and answer this question. ¿Cómo crees que el papel de la OEA en materia de observación? Bueno, la pregunta está en inglés, entonces contesto en inglés. Okay, the question is in English. I'll respond in English. That's right. The request for election observation from the OAS and other technical bodies must come from the government itself. But as I mentioned, I think it is Daniel's desire to stay within the inter-American system. There are repercussions and consequences for not having observed elections by the OAS, and that is that if other countries want to push the case, there are chapters within the Inter-American Democratic Charter that could force Nicaragua's expulsion from the organization. Chapters 21, 22, and 23, if I'm not mistaken, about the state of democracy and observed elections. And so if he doesn't comply, then there's always this potential consequence on the table. And I think that much of the pressure that can be brought against the Ortega regime is partly owing to this desire to not be what we would call a pariah state in international relations. Essentially to not make Nicaragua into Venezuela, to make sure that Nicaragua is not as diplomatically isolated as a country like Venezuela. I think that is a goal of this regime.
And I think that diplomatically speaking, on the international component of this, we can use that to our advantage to bring pressure against the regime for specific concessions on the electoral scene. But that is right. The regime ultimately has to request electoral observation, and if they don't, they risk being thrown out of the inter-American system. Thank you, Dr. Bird. Tenemos una pregunta, me imagino que esta está dirigida para Monseñor Avilés, y con un comentario. Dice, siempre se razona que la sociedad nicaragüense repite la historia y se olvida de los aspectos que han sido la causa de estos. Para no repetir ese pasado, la sociedad nicaragüense debe aprender de esas experiencias. ¿Cree usted que la Iglesia puede realizar acciones, trabajar con feligreses, el duelo, las heridas que han dejado el pueblo nicaragüense por décadas, todas las acciones de injusticia social que ha padecido la sociedad nicaragüense? Esto para poder sanar y dejar de repetir la historia. Sí, es posible. En primer lugar, en política no hay ni mesías, ni hay milagros en política. Un problema que se ha incoado por décadas, no crea usted que en un fin de semana de elecciones se van a resolver. El país necesita una profunda cambio de sistema educativo, desde la educación más básica, preescolar, primaria, secundaria, y va a tomar décadas mentalizar nuevas personas, nuevos jóvenes, con una mentalidad distinta, de honestidad, de transparencia, de amar a Nicaragua, de lealtad, en fin, y de todos los valores cívicos que se necesita para desarrollar el país. En mi opinión, sí es posible e incluso trabajar esto del dolor y de lo de la herida, pero no es trabajo de una semana o de un mes o de un año. Eso, así como en décadas se ha creado este problema en nuestra patria, va a tomar décadas también salir de él. Gracias, Monseñor. Creo que Carlos Guadamuz también quería aportar a esta pregunta, a este comentario. Adelante. Sí, así es. Nosotros creemos que para que estas violaciones de derechos humanos en contra del pueblo de Nicaragua, de estos crímenes de lesa humanidad que se han cometido, para que no se vuelvan a repetir, es necesario apoyar. Toda la ciudadanía nicaragüense apoyamos los esfuerzos tanto de documentación para la memoria histórica. Desafortunadamente, en todos los procesos que ha tenido Nicaragua de estas dictaduras que se han implantado, y esta que es particularmente cruel, estas dictaduras apuestan siempre al olvido. El pasado ya fue, ya no se repetirá, ahora tomamos un nuevo gobierno, lo demás ya no volverá a ocurrir. Sin embargo, la documentación que podamos hacer como ciudadanos, denunciando y mediante la búsqueda de esfuerzos para una memoria histórica, para una búsqueda de justicia y de reparación, para el establecimiento de responsabilidades de todas las personas que han participado desde máximo nivel, ¿verdad? Pues estos hechos no se vuelvan a repetir. Por eso es que nuestro aporte como defensores de derechos humanos es en la búsqueda de la documentación y en este proceso también que está de este año electoral también invitar a toda la ciudadanía nicaragüense que ha sido víctima de violaciones de derechos humanos a continuar documentando, porque ese rol nos corresponde a nosotros los nicaragüenses, construir nuestra propia realidad, aportar para nuestra propia historia y para detener todos estos abusos. Así estamos de acuerdo. No puede haber paz si no hay justicia y ciertamente pues esa justicia pasa por ese reconocer todos los crímenes y todo eso, ciertamente. Gracias. En este mismo sentido, ahondar un poquito sobre la acción que hacen ustedes desde el colectivo en la recolección y documentación y reporte de las denuncias. Quisiéramos que le explicaras a nuestra audiencia
más allá de este proceso, qué más se puede, entendiendo que es un marco de acción bastante limitado, qué acciones toman ustedes con estas denuncias y cómo se apoyan en otras instancias internacionales? Y en este mismo sentido, tal vez más adelante podría Monseñor Avilés explicarnos si ustedes han pensado o lo están haciendo ya, apoyarse en el Vaticano, por ejemplo, pensando en acciones internacionales. Excelente, Irela. Sí, como colectivo, como te había mencionado, hemos estado apoyando los esfuerzos de documentación en relación a todas las denuncias por violaciones de derechos humanos que la población exiliada sufrió como consecuencia de la represión de abril del 2018, que la política de Estado en aquel momento en relación a la exigencia del pueblo de Nicaragua por democracia, por justicia y por el cese de la violación de los derechos humanos, la respuesta de Estado fue cárcel, fue plomo, ¿verdad? Fue violencia, ejercicio de la fuerza brutal con armas de fuego y el exilio. Como lo ha dicho anteriormente, más de 100.000 nicaragüenses se han visto obligados al exilio, producto de estas violaciones. Y nosotros hemos estado apoyando estos procesos de documentación de nuestra población exiliada. También tenemos esfuerzos para documentar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Y de igual manera hemos estado aportando con todo este contenido de las denuncias y también unos esfuerzos de monitoreo a las violaciones de derechos humanos en la que el colectivo lo hemos realizado, también con apoyo por ejemplo, del monitoreo azul y blanco, en donde nos colaboramos para documentar estas violaciones y elaborar informes que documenten estas sistemáticas violaciones de derechos humanos, estableciendo, ¿verdad?, de alguna manera los marcos los patrones de represión. Y de esta manera presentar todos estos informes e inclusive peticiones, denuncias y peticiones individuales en el sistema interamericano de derechos humanos. Hemos enviado también a la relatoría del sistema de protección de Naciones Unidas en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y de igual manera, estos informes también han estado abiertos para los distintos sectores políticos y sociales que de alguna manera puedan contribuir al respeto por los derechos humanos y también recordar que todos los estados, en su rol de ser parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, tienen esa también responsabilidad de que entre los distintos estados sean respetados los derechos humanos. Muchas gracias, Irela. Gracias, Carlos. No sé, Monseñor, si quisiera solo un último comentario. Yo extendí la pregunta a usted, si la Iglesia Católica en Nicaragua se ha apoyado de alguna manera con el Vaticano para protegerse, ¿no?, de las injusticias y represión que sufren de parte del gobierno de Ortega. Sí, las comisiones, porque no existe solo la de Managua, la Comisión de Justicia y Paz, sino hay otras comisiones a nivel de todo el país. También tenemos, como decía Carlos, relación con la CIDH, con el sistema de CIDH, para que alguna denuncia llegue también y quede reportado ante ellos. Ahora, en cuanto al Vaticano, la Iglesia informa al Vaticano de dos vías. Uno, el obispo local. Cada obispo o la conferencia episcopal está informando de la situación. Y la otra vía es la Nunciatura Apostólica. Yo supongo que como diplomáticos todos los días envían reporte, o semanalmente o todos los días envían reporte de lo que está pasando en el país directamente a la Secretaría de Estado del Vaticano, que le informa al Papa, ¿no? Desde luego, pues, ya decir que yo voy a ir y yo voy a recurrir, no, pero sí por medio de los obispos, por medio de una Nunciatura Apostólica, toda la información y toda la violación de derechos humanos pues está llegando
ciertamente al Vaticano. Excelente, gracias, Monseñor. Bueno, ya estamos en tiempo. Panelistas, muchas gracias, Monseñor Avilés, muchas gracias, Carlos Guadamuz desde Costa Rica, Nicaragua, que nos acompañan, y gracias a Dr. Bird, que está desde Washington. A nuestra audiencia, thank you again for joining us. Any question that was not addressed here will be answered by email. Please feel free to reach out. And remember that we will be Me congeló. Se cortó. Sí, se cortó. Mari Carmen, usted puede cerrarlo. Hello? Sure. I'm here. Well, Irel is back. Sorry. It took me a while to get back to myself. Go ahead, Irela. Oh, sorry. Well, I was just saying thank you to our panelists. We really appreciate your participation and everybody's participation. So I'm just jumping in because Irel has having problems with her internet, but we appreciate everybody's attendance to the webinar. And we are here with some information, general information about our contact information. Main for contact information for Nicaragua is Irela Guevara. So there you have her email address in case you want to reach out to her or to us with any other additional questions or comments regarding Nicaragua situation and what can we do to support and advance the promotion and defense of human rights in Nicaragua. So thank you everybody for attending. Thank you for our panelists also, especially for them and our contact with them is you've been fantastic. Thank you so much. Gracias a todos, un gusto de haber compartido con ustedes. Gracias, Monseñor. Muchas gracias a todos. Gracias, Dr. Bird. Gracias. Gracias Carlos. a todos, fue un placer. Gracias. Gracias a todos, también bendiciones, que las pasen bien. Adelante.